¿Cuál y Tonali? Pues hoy vamos a ver pertinencia e hipertinencia de gráfico y entonces lo vamos a ver desde el enfoque del modelo de regresión logística. Y entonces, desde el enfoque del modelo de regresión logística, nosotros tendríamos este gráfico que se llama Forest Plot. Y entonces, en este gráfico que se llama Forest Plot, ¿vieron? ¿No vieron? No, todavía no llegamos, ¿no? Este box plot, aquí está. ¿No? Y entonces, en este gráfico, lo que nosotros podríamos mencionar es que tiene estos apartados. Entonces, en el eje en el eje de las Y's, lo que viene son las variables. Por ejemplo, en este caso, obesidad y diabetes, inmunosupresión, edad menor a un año, y eso podríamos decirlo que son como los factores de riesgo. Y después vienen otras cosas más. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Y qué les parece si le preguntamos a Ana Carolina qué significa en el forest plot esta parte de aquí? Claro, es el forest plot de un modelo de regresión logística, ¿no? Y entonces, en el forest plot de un modelo de regresión logística, donde yo estoy teniendo como variable dependiente, digamos, riesgo a neumonía por COVID-19, ¿no? Entonces, aquí abajo, lo que yo tendría es riesgo a neumonía por COVID-19 y acá arriba tendría los factores. Ahora, ¿qué significaría, Ana, este punto amarillito? Es el riesgo, la medida de riesgo, ya sea de razón de riesgo o de razón de demonios. Ok, ok. Y para un modelo de regresión logística, ¿qué sería? Razón de riesgos, riesgo relativo. Razón de demonios. Claro, bravo, bravo, bravo. Lo que vemos en un modelo de regresión logística es razón de momios o R, que en español básico querría decir exponencial de beta, ¿sí? Porque lo que nosotros sacamos del modelo de regresión es el exponencial de beta. Ajá, ¿sí? ¿Sí, sí, Ana? Sí. Sí, ok, muy bien. Y ahora, Val, ¿qué significa este valor de aquí? El límite inferior del intervalo de confianza. ¿Y qué significa el límite inferior del intervalo de confianza del 95%? O sea, el Ay, valor está mínimo hasta difícil la donde se pregunta. mueve ¿Mande? es ¿O quieres decir primero qué es el intervalo de confianza del 95% antes de decir el límite inferior? el rango en el que se puede encontrar el exponencial beta. Ok, entonces decimos, el intervalo de confianza del 95% es qué tanto se mueve, qué tanto se mueve este valor hacia un lado o hacia el otro, dado por el azar y el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un valor medio, que fue el que dijo Ana, y entonces, y este valor puede ser que se mueva por el azar desde aquí hasta acá o hasta el otro lado. Pero ese es el intervalo de confianza. Pero, ¿qué significa el límite inferior? ¿Qué significará el límite inferior? Aquí, este es la media del OR, ¿no? Es el efecto medio del OR. Es lo que se representaría, digamos que en el 50% de las ocasiones. Pero, ¿qué significaría el límite inferior? Estimada Luz Helena. No sé si vaya por este lado de que sería, bueno, como el percentil 25, No, 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 ¿no? no, O no, no, bueno, no. ok, no va por ahí. Entonces, bueno, es el valor como más pequeño en el que puede caer la razón, bueno, el odds ratio.
No. No lo sé, no lo sé. Demos la oportunidad a alguien más. Vamos a ver si alguien más pudiera. Luz no pudo. Pero Daniel, ¿qué Pues significaría ese límite inferior? como el valor mínimo hacia el cual se mueve el intervalo de confianza. Ajá. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa clínicamente? Únicamente. ¿Qué significaría? ¡Ey! Se pone difícil, ¿no? Deidania, esto no está funcionando, no está muy fácil que digamos. ¿Qué te parece, Dei, si le ponemos números? Y entonces, yo quiero ver si la obesidad y la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar neumonía en un paciente con COVID-19. ¿Sí? ¿Hasta ahí vas bien, Dei? Sí, Ok. Si yo te dijera que el riesgo es eh, 2 veces mayor, el OR es de 2, ¿qué es lo que dirías? Ay, ¿cómo dirías? ¿Cómo le darías el pronóstico a un paciente que llega contigo con COVID-19 y te dice, ay, no quiero que me dé neumonía? tomando el 2 de referencia como OR. Claro, sí. Mm, ¿Cómo usarías ese valor? el límite inferior. No, 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 todavía no tocamos el límite inferior, apenas vamos en este que sería el 2, la media, aquí. A que el paciente tiene un riesgo de 2 veces mayor de COVID. ¿Tiene 2 veces mayor de COVID? No lo sé, Rick, porque ya habíamos dicho otra cosa, ¿no, Luis? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que, a ver, voy a intentar hacerlo más claro porque no le quedó muy claro a Day, entonces igual y fui yo. Day, ¿te acuerdas que habíamos dicho que estos pacientes eran en el estado basal, todos tenían COVID-19? Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, Ajá. sí, todos tenían COVID-19, solamente que en este caso, unos tenían obesidad, otros estaban flaquitos, voy a ponerlo así, estado basal, la maniobra es obesidad. El comparativo, ¿cuál sería? Dave? Sin obesidad. Flaquitos, ¿no? ¿Y el desenlace cuál dijimos que era? ¿No te acuerdas? COVID. No, COVID-19, no. No, 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 COVID es el Luis. basal. Sí, exacto, COVID basal. ¿Cuál sería el desenlace? Neumonía. Claro, neumonía. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, ya que supimos esto, ¿qué pasa cuando yo encuentro en el modelo multivariado un riesgo de 2? ¿Qué significa esto? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí me estoy explicando. ¿Qué significa Que, que a un paciente con COVID-19 llegue con obesidad y tenga riesgo de 2? que la obesidad es de riesgo para tener cuando tienes COVID. Ok, una forma de decir es que el tener obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, está bien, pero si ya tengo el 2, ¿qué dirían? Si ya tengo el valor de 2, ¿qué dirían? Ay, tucu, Mitzi, ¿qué dirías, Mitzi? Sería que aumenta esas 2 veces el valor, el riesgo de padecer neumonía si tiene COVID y obesidad. Bien, entonces incrementa 2 veces más el riesgo de tener COVID y obesidad. Entonces es un factor de riesgo que te incrementa 2 veces el riesgo, ¿no? Eso es mucho o poquito. ¿Tú qué le dirías? ¿Es mucho o poquito? Quién sabe, pero por lo menos decimos que incrementa 2 veces el riesgo, ¿sí? Y entonces, después de eso,
tenemos este valor que es el límite inferior del intervalo de confianza. ¿Qué pasaría si el límite inferior fuera de 1.1 y hacia arriba fuera de 2.9? Ahora sí, ¿qué dirían de este factor de riesgo? Regresamos con Luis Fernando. Ahora, ¿cómo interpretarías ese intervalo de confianza del 95%? Mm, es que el límite inferior es como, o sea, se podría traducir en el efecto mínimo posible, ¿no? Que tiene nuestra variable, Ujú, pero es de 1.1. sí. Mm, ¿Qué dirías ahora? es que si fuera de 1, no hay como tal un riesgo, ¿no? Ok, entonces aquí lo que tú O sea, dices no es, hay ningún... ¿sabes qué? Que lo que yo sé es que este uno es un riesgo habitual, es decir, no hay incremento de riesgo, ni fu ni fa. Y este 1.1 está muy cerca de ese riesgo, ¿ok? Ahora, ¿qué dirías de este factor? Luis. Mm, pues que la obesidad eh, puede incrementar o no el riesgo de neumonía en los pacientes con Úchale, COVID-19. úchale. Ahí no nos gusta, Eh, ¿no? Así cuando alguien te dice, "Oh, ¿me quieres?" Pues sí y no, ¿no? No lo sé. No, la respuesta no es correcta. Sí, ¿sí viste por qué no es correcta, Luis? El sí, aumenta punto uno veces más, ¿no? Sí, y esto es estadísticamente significativo, ¿no? O sea, no hay un sí, no aquí. Aquí no hay un sí, no. Aquí es siempre sí. O sea, la P es estadísticamente significativa, 0.000001, ¿no? Entonces, es un siempre sí. ¿Cómo le dirías tú, Daniel? Sí, sí, Luis. Luis, sí. sí, o sea, siempre sí. Entonces, aquí no es sí, pero no. ¿Cómo lo dirías tú, Daniel? Yo, pues, que por tener obesidad o diabetes tienes el punto un, este, veces más de riesgo de tener la neumonía. Ok, que es un factor de riesgo, aunque sea chiquito de uno, ¿no? Aunque sea muy chiquito de uno, Punto pero uno. puede ser que llegue hasta 2.9, ¿sí? Que es decir, que sea hasta 3 veces más el riesgo, es muy amplio, ¿sí? Entonces, lo que yo quisiera dejarles es cómo puedo yo expresar este intervalo de confianza a mis pacientes. ¿Cómo podría yo expresarles este intervalo de confianza ajustado a mis pacientes? ¿Cómo lo harías tú, Ana Carolina? ¿Cómo lo podrías expresar? Podría ser, por ejemplo, que el riesgo de padecer neumonía aumenta 2 veces si tienen COVID y obesidad, pero lo del rango no sé cómo se los explicaría. Ay, 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 ese es el chiste, ¿verdad? Ahí es donde está todo el chiste de esto. Entonces, una última oportunidad, ¿vale? Y yo daré mi posición, y Marlencita dará su posición. A ver, tú dale la última, ¿vale? Hacer que los ¿Cómo le pacientes dirías a un paciente? que tener obesidad cuando, bueno, no, pacientes con COVID, obesidades de riesgo que puede ir desde que aumenta una vez hasta 2.9 el riesgo de tener neumonía. Ok, bien, bien, bien.
Ay, no lo sé, demos la oportunidad a Marlencita. Ay, alguien tiene, Luis, ¿tú quieres jugar? Sí, Luis. Sí, Dale, no dale. sé si podría ser como que los pacientes con obesidad tienen entre un 10 y un 30% de Un 30 no, presentar, no, no, 30 no de sería. mayor riesgo de presentar neumonía. No, no, un 10% sí, Bueno, sería, pero este 2,9 no. bueno, del 10, ah, bueno, ahí ya me hice bolas entonces. Entonces, este 10 sí, ¿no? Tiene un 10% más de tener el riesgo de neumonía, pero este 2,9 no. ¿Este cómo lo dirías? Day, Ah, Sería sería el de un 200%. No. 2,9 veces más, podríamos decirlo, sí. Sí, sí, sí. 300%, ¿no? Que no existe, pero podría ser. Pero dejemos a la maestra Marlene que nos diga ella cómo lo haría, Marlencita. ¿Tú cómo lo harías en el examen profesional? Imagínate que ¿Cómo lo...? estás ya en tu examen Ah, profesional de doctorado y tienes que ah, dar este intervalo de confianza y decir qué significa este ok, factor de obesidad y o diabetes. ok. Les diría que es un factor de riesgo, primeramente porque es significativo, o sea, ese intervalo de confianza me está diciendo, hay un incremento respecto a esa unidad. Ahora, el incremento sí puede ir desde un 10%, que es el punto uno, hasta 2,9 veces más respecto a la referencia. Si es mucho o poco, yo tendría primero que saber cuál es la prevalencia o la incidencia de neumonía en personas que no tienen obesidad para poder interpretarlo mejor, ¿no? Y darles los rangos tal vez de cuánto espero que sea la prevalencia de neumonía dado ese incremento del 10% y de el casi 300 que dijimos que no existe. Entonces, creo que haría eso pero sí diría es un factor de riesgo, o sea, Ok, independientemente de cuánto sea el incremento, porque podría ser hasta de 1%, ¿no? O sea, ese límite inferior del intervalo de confianza podría ir de 1,01 y ya es significativo, pero sí tendría que contextualizarlo a la incidencia esperada de neumonía. ok, Y para un paciente, si le tuviera que explicar al paciente, pues sería decirle, la obesidad es un factor de riesgo, le incrementa la probabilidad de que usted presente neumonía. Sin embargo, el riesgo específico para usted es muy difícil determinarlo, porque puede tener digamos, puede incrementarse desde 10%, que es poquito, hasta más del 200%, pero pues sí, el riesgo individual no existe. Entonces, ese está ok, complejo. ok, ok. Entonces, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Esto que, así como habíamos dicho, entonces, la obesidad. Recordando que esto viene dentro de un modelo de regresión logística, nosotros podríamos decir la obesidad y o la diabetes es un factor de riesgo independiente a la inmunosupresión y a la edad que pueden tener los pacientes y es un factor de riesgo que si bien va desde un 1,1, que es muy poco, puede llegar a ser hasta 2,9. Otra forma de hacerlo, que fue lo que dijo Marlene, es poder sacar algo que se llama el riesgo atribuible poblacional. El riesgo atribuible poblacional se obtiene, que sería como para darle el énfasis de qué significa esto en la práctica clínica, se obtiene mediante la multiplicación de este OR que tenemos aquí. Voy a poner el 2, voy a usar este 2 que es el riesgo habitual, ¿no? Entonces se obtiene multiplicando la incidencia o prevalencia de la enfermedad
En este caso voy a usar la prevalencia de la enfermedad. Y se multiplica por el OR. Hagamos un ejemplo. Multiplicado por el odds ratio, por la razón de momios obtenida en el modelo de regresión. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Entonces, más o menos que se acuerden en el 2020, ¿cuál era el riesgo de neumonía en un paciente que tenía COVID-19? Pueden decir cualquier número porque estamos jugando. Un Dey, 30%. bravo. Bien, entonces, si a alguien le daba neumonía, le decía, si a alguien le daba COVID-19, uy, hay que vigílate muchísimo porque el 30% de los pacientes que tienen COVID-19 van a desarrollar neumonía. ¿Sí? Sí, sí. Ese 30% significa que es este uno. Este 30% es este uno que está aquí. ¿Ok? Ahora, si yo lo multiplico por 2, es decir, yo digo que tiene 2 veces multiplicado por el OR, que significa que tiene 2 veces más riesgo, ¿cuánto quedaría? Está fácil, ¿no? 60. 60. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parecería obesidad como factor de riesgo? ¿Qué piensan ahora? Pues que es alto el riesgo de tener obesidad o diabetes y, bueno, COVID-19 y desarrollar neumonía. O sea, ya viéndolo, pues es 2 veces más que la población total. Ok, muy bien. Entonces, ahora interprétalo con los intervalos de confianza. Entonces, primero tendrías que multiplicar 30 por 1.1. ¿Te sabes la tabla del uno? Sí, ¿verdad? Entonces, 30 por 1.1 es igual a 33%. Ok, Ujú. puede ser que vaya de un 33% a un 30 por 2.9 o 30 por 3 para que sea más fácil. 99. ¿Sí? A Ujú. ver, interprétalo así ahora. Que el riesgo de cuando una persona tiene obesidad o diabetes, se enferma de COVID, tiene, es que no sé si tengo que mencionar, tiene 2 veces más riesgo de presentar neumonía que la población en general y puede ir de 33 este riesgo puede ir de 33 a 99%. O sea que es Sí, muy alto el riesgo de desarrollar neumonía. la obesidad y la diabetes per se, y a pesar de la inmunosupresión, ya es un factor de riesgo que te puede llevar hasta el 99% en el peor de los casos o 33% en el mejor de los casos. Es un factor de riesgo muy potente, ¿sí? Ja, por así decirlo, ¿ok? Pero, pero pensemos que ahora vamos a cambiar el riesgo de neumonía. Ahora, en esta época del COVID-19, pues ya te da COVID-19 y es una gripita, ¿no? Y entonces, digamos que ahora la prevalencia de la enfermedad es más baja, que la prevalencia de la enfermedad es de, ¿qué les parece? De un 2%. Solo el 2% de los pacientes desarrollan neumonía. Ahora, ¿qué dirían? ¿Cómo lo pondrían? ¿Cómo lo interpretarían la reducción, el riesgo atribuible poblacional? Vale. Que el riesgo de neumonía sería que va del 2% Iría del 2.2%. Ajá. al 5.8%. Y entonces, ¿cómo lo ves? Pues ya es bajo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo dirías actualmente? Si salieras a los medios, ¿cómo lo dirías?
Si hicieras un Eh, TikTok, ¿cómo lo dirías? la obesidad o diabetes en pacientes con COVID son tienen un riesgo que va del 2.2 al 5% para presentar neumonía. Ajá. ¿Y qué opinión darías? Ah, ya, ¡Ey! mm, ¡Ey! Venga, Ana, tu turno. ¿Cómo lo dirías en los medios? Imagínate que tuvieras un TikTok y dijeras, comer, eh, ultraprocesados incrementa el riesgo de obesidad y que fuera este valor. Pues diría que el tener obesidad aumenta el 5% el riesgo de padecer neumonía en aquellos que tienen COVID. Ajá. Mm, y que ese riesgo podría ir hasta el 5%. Ok, ok. Pero si le pudieran dar un poquito más de traducción a la clínica, quizás lo que podrías decir es que la obesidad y la diabetes confiere un riesgo muy pequeño al incremento ¿no? O sea, dirías, es muy pequeño lo que está esto dando, ¿no? Y entonces, ahorita lo que les intenté enseñar es esta interpretación de riesgo atribuible. Y la otra cosa que les quiero decir es que cuando uno está viendo modelos de regresión logística, que es a lo que les truje Chencha, siempre se tiene que mencionar que es este valor de aquí, que sería obesidad, ajustado por inmunosupresión, por edad y que ese es un factor independiente, ¿ok? Ese sería como el final, ¿sí? Sí. Entonces, cuando estoy viendo modelos multivariados, siempre termino diciendo ajustado por todo lo demás. Bien, Doctor, siempre se mencionan entonces todas las variables claro, por las que se porque ajustó. yo Ok, estoy diciendo el modelo ajustado por no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? ok, Sí. gracias. Bien, perfecto. Ahora, el siguiente punto que yo les quiero decir es, es qué sucede con otro tipo de interpretación del forest plot, ¿no? Entonces, los forest plot, que ya entendimos cuáles serían la lógica del forest plot, y entonces en esta lógica del forest plot nosotros tendríamos aquí el uno, que es la forma como yo puedo entender la enfermedad. La enfermedad se mueve a niveles distintos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que este uno, la prevalencia de la enfermedad puede variar, ¿no? Entonces, la neumonía era distinta en el 2020 por COVID-19 a lo que es ahora. Y entonces, para yo poder interpretarlo, lo tengo que hacer a la luz de lo que yo estoy viviendo. ¿Hasta aquí queda bien? ¿Hasta aquí podemos entenderlo perfectamente bien? ¿Sí? Ahora, viene otro punto más peliagudo. Y voy a tener que voy a dejar de compartir este artículo y voy a usar ahora una pizarra. Y aquí en la pizarra, lo que voy a poner es de nuevo el eje de las Y, el eje de las X. Y entonces en el eje de las X nosotros tendríamos el riesgo, ¿cierto? Sí, Luz. Ay, sí, doctor, es que me entró la duda que, bueno, ya lo vimos ahorita, pero quiero como confirmar que cuando el límite inferior es de 1.1 y si es significativo, entonces sí se toma como riesgo, aunque, Sí, aunque sea de y punto aunque cero sea cero. 1.05, igual, a menos de que fuera uno es cuando ya no. Claro. Como por Ya, ok, ejemplo, ok. ¿cuál es el riesgo que yo tengo en llegar tarde a la clase? Híjole, pues yo hoy en la mañana cuando me levanté y venía para acá, mi riesgo según yo era muy bajo, pero no Ujú. contaba con la astucia de que hubo una onda ahí, ¿no? Que chocó un coche delante de nosotros y entonces el riesgo se incrementó. Aunque es bajo, siempre tengo el riesgo. ¿Sí? Ok. Ujú. ¿Ok? Ok, Bien, gracias, doctor.
Bien. Y entonces, vamos por partes. ¿Qué significa este uno que está aquí abajo? ¿Quién dice yo? En el forest plot, ¿qué Tiene el significa este riesgo, uno que está aquí abajo? que es nulo, ¿Eh? ¿no? El valor Eh, nulo. El valor nulo. ¿Qué otro podría ser? Sí, el valor nulo, sí. ¿Qué otra cosa? Pues estábamos viendo que si lo comparamos con la prevalencia de la población en Si general, es un estudio, si es un estudio transversal, este valor sería la prevalencia de la enfermedad. Y si es un estudio longitudinal, la incidencia. bravo, la incidencia de la enfermedad. Bravo, muy bien. ¿Sí? Este valor de aquí, este valor de uno, yo lo puedo adaptar a lo que yo lea. Si yo leo el artículo que fue hecho en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo puedo adaptar este valor de uno a la prevalencia de lo que yo estoy viendo en mi consulta. ¿Se entiende esto? Es decir, yo adapto esta lectura y la adapto a mi práctica clínica habitual. Está padrísimo, ¿no? Porque yo puedo adaptar esto que estoy leyendo a lo que yo vivo en el día a día. Muy bien. Y entonces, después de eso, lo que veíamos es que tenemos este valor, que es el valor medio del riesgo. Y entonces, si ese valor riesgo del medio está en el uno, ¿qué diría? Si este valor riesgo del riesgo está en el uno, ¿qué es lo que yo diría? Este, Es nulo, significativo. claro, que es no significativo, bravo. Si este valor yo lo encuentro que está ahora hacia acá, quiere decir que está en el 1.5, después aquí iría al 1.8, después al 2, después al 2.5, ¿qué diría? ¿Qué diría aquí? El riesgo, ¿no? Que hay un Bravo, riesgo. bravo, bravo. Y entonces diría que este es de riesgo, ¿sí? Este de aquí es de riesgo, ¿sí? Sí, sí. Sí, Y lo mismo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esto va hacia abajo? ¿Qué pasaría si esto va hacia abajo? Hacia abajo. Ah, ya no vi. Hacia abajo sería 0.6, 0.7, Ah, que es de protección, ¿no? Protección. 0.8. Bien. Bravo. Hasta aquí creo que no tenemos ningún problema, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Y entonces, esto va acompañado de intervalos de confianza, ¿cierto? Y entonces, si este intervalo de confianza, aquí tenemos unos valores a lo cual le decimos que son clínicamente significativos. Uy, ¿han oído eso? ¿Han escuchado eso? Que es estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo. ¿Han oído esos términos? Sí. ¿Sí? ¿Qué les dicen esos términos? ¿Quién dice yo? ¿Michi? ¿Michi, Michi? La parte de clínicamente significativo sería que quizás el valor de P no es adecuado, pero en cuanto a las características del paciente, si se observa alguna afectación. No, eso sería al revés. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que aquí es no significativo, aquí sí es significativo, pero después viene otro apartado más que dice es estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo. ¿Se entiende, Dey? ¿Qué significa eso?
Yo lo que entiendo por clínicamente significativo es que independientemente de la P, Ujú. digamos, el valor que nosotros obtenemos puede representar, ¿cómo lo podría decir? Un impacto, por ejemplo, en la enfermedad del paciente, sea un nivel de glucosa. Por ejemplo, puede ser una P significativa, pero una glucosa, no sé, de 130, 132 no sería relevante entre dos grupos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no es relevante para la salud del individuo Mitzi, ¿sí? Entonces, puede ser que la P sea estadísticamente significativa, pero para la salud del individuo no es relevante, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, para eso es que tenemos los intervalos de confianza. Para decir que algo es relevante estadísticamente, que sea clínicamente significativo, tenemos unos valores. Los valores es del 1.25. ¿No? Para que algo sea relevante clínicamente se dice que tiene que estar aquí en el 1.25, ¿sí? Es decir, que tenga un riesgo incrementado de un 25%, que por lo menos pase de esta línea para que sea estadísticamente, para que sea clínicamente relevante. Ahora, sáquenle ustedes, por favor, ayúdenme, la, el lado, la recíproca del 1.25. Es decir, el 1.25 entre 1, que significaría no tener ese riesgo, ¿sí? Y eso lo hago haciéndolo así. 1 entre 1.25. ¿Cuánto le sale? 0.8. Claro. Entonces, este mismo valor del otro lado, es decir, al no tenerlo, sería de 0.8 que está aquí. ¿Ok? Voy a dibujar el 0.8 aquí, si me permite. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, voy a volver a cambiar el escenario. ¿Qué pasaría si tengo un factor de riesgo, pero el factor de riesgo es así? ¿Es estadísticamente significativo? ¿Toca el uno? No. No, no No, toca no, uno. no, no lo toca, ¿no? No lo toca. Pero está dentro de este umbral del 1.25, ¿sí? Entonces, Ujú, esto podríamos decir que esto no es clínicamente relevante, ¿ok? mm, Sí, ujú, sí. Ahora, ese mismo factor lo hago de este lado y diría, esto no es clínicamente relevante, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿alguien sabe algo de sobrepeso, obesidad? ¿Alguna nutrióloga que esté entre nosotros? Sí, ¿verdad? Hay varias nutriólogas entre nosotros. ¿Cuál es la prevalencia de obesidad infantil en México? Si no se la saben, la pueden googlear. Le pueden pedir a ChatGPT que se las dé. ¿Cuántas? Es del 19% en niñas y 21% en niños. Vamos a poner el 20%. ¿Sí? ¿Sí les parece? Sí. La prevalencia es de 20%. Si yo les dijera que los alimentos ultraprocesados que se venden en las tiendas son responsables de un factor, es un factor de riesgo, ¿no? Los ultraprocesados en las tiendas son un factor de riesgo. ¿De cuándo es el factor de riesgo? ¿Lo pueden buscar? ¿Cuánto incrementa cuánto es el factor de riesgo de los ultraprocesados en ChatGPT? De comer ultraprocesados para que yo tenga diabetes, para que los niños tengan diabetes. ¿Qué dice ChatGPT, Luis? ¿Qué dice ChatGPT, Dani? Daniel.
Ay, tucu, tucu, tucu. Dice que Bueno, 10%, pero no sé si es absoluto o relativo. ¿qué te parece si lo ponemos que sea relativo, solo para jugar? ¿Sí? Ok, Solo para jugar. Y entonces ese 10% quedaría aquí, 1.10. Así. ¿Cuánto elevaría? ¿Cuánto sería el riesgo atribuible poblacional? ¿Cuánto les quedaría de riesgo atribuible poblacional? Riesgo atribuible poblacional. ¿Cuánto quedaría? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Mitzi, Quedarían 30. 30. A ver, multiplica. ¿Cómo lo sacaste ese 30? Ah, ¿Cuál era la fórmula? es que había La tomado la fórmula era, prevalencia. Te olvidé que sí, se multiplicaba. sí, 20. era 0.20 multiplicado por 1.1. ¿Cuánto queda? 22. Ah, no. Claro, la tabla de 1 es la más fácil del mundo. Bravo, muy bien. ¿Quién dijo 22? Sí, sí sabe. Muy bien. ¿No? La que dijo 22 lo hizo muy bien. 0.20. Que también lo podríamos trasladar como un 22% de riesgo. Señoras y señores, niñas y niños. Esto es estadísticamente significativo, ¿no, Michi? Porque dijimos que no toca la unidad. ¿Sí? ¿Sí, sí? Mm. Sí, Pero te eleva la obesidad de un 20 a un 22. ¿Tú crees que esto sea clínicamente relevante? Tucu, tucu, tucu. Michi. Ay, Dios. No. Creo pues partiendo del 20% únicamente sería un aumento del, no sé, creo que no. Creo que no sería clínicamente relevante. Y yo creo que esa es la respuesta correcta. ¿Quitarías todos los dulces y todo, 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 todo de las escuelas por ese 1.1? No. ¿No? Entonces, esas son las decisiones que se toman con estos apartados, ¿sí? Entonces, esas son las decisiones. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando estos riesgos, tenemos estos que les llamamos umbrales. El umbral del 0.8 a 1.25, ¿no? Y entonces, vamos a ver qué significa el primer umbral, el umbral de número 1. Una vez que tenemos el riesgo medio, voy a quitar este 1.1. Una vez que tenemos el riesgo medio, ese solamente nos está dando una parte pequeñita de la historia. Una parte pequeñititititita de la historia. La otra parte lo da el intervalo de confianza del 95%. Cuando el intervalo de confianza del 95% no atraviesa esos umbrales y se queda ahí, voy a poner un ejemplo. En este ejemplo, que sería un riesgo de 1, con un intervalo de confianza que vaya de 0.81 a 1.24, yo aquí lo que puedo concluir es que encontramos evidencia suficiente para decir que este factor no se asocia con lo que estoy buscando. Vamos a pensar en color de los ojos y obesidad, ¿sí? Hicimos el estudio, metimos el color de los ojos y encontramos que el color de los ojos no se asocia con la obesidad. Y estoy perfectamente seguro, porque el intervalo de confianza no pasa la unidad, ¿sí? No pasa ese umbral, 0.88. Aquí tengo una seguridad plena de lo que estoy diciendo. Yo puedo terminar categóricamente que aquí no hay una asociación entre una y otra, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí se entiende?
Luis. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría si el intervalo de confianza es un intervalo de confianza así? Entonces, a esto de acá yo le llamo que tengo certeza. Ahora, ¿qué pasaría con este intervalo de confianza que va desde 0.6 hasta 3.4? ¿Qué dirías con esto? ¿Qué diríamos con este intervalo de confianza? Luis, Daniel, estás moviendo la cara. ¿Tú qué Pues dices? que ya no es significativo ni estadísticamente ni clínicamente, ¿no? A esto ya no le podemos decir que tengo la certeza de decir que no funciona, sino lo que yo le llamo es incertidumbre. Con este estudio no podemos decir que el color de los ojos se asocie o no se asocie. Tengo una incertidumbre. ¿Sí, Luis? ¿Sí, Luis? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Bien. Ok, entonces tengo dos. Uno que es certeza y el otro que es incertidumbre. Ahora voy a ponerles este otro escenario. Tengo la media aquí y la media es de dijimos que está aquí 25, 1.5. Y el intervalo de confianza, me voy a robar este intervalo, el intervalo de confianza en este caso no toca la unidad. ¿Certeza o incertidumbre? ¿Certeza o incertidumbre? Dey, Yo creo que certeza, claro, porque ujú, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, tengo la certeza porque la media no está aquí adentro. ¿Ya viste? La media no está aquí adentro, la media sale de este valor y el intervalo de confianza no toca la unidad. ¿Sí? ¿Ok? Ahora te pongo otra opción más. Opción número 2. Es de 1.5, pero el intervalo de confianza toca la unidad, toca exactamente la unidad, pero no traspasa el umbral del 0.8. ¿A esto cómo le llamarías, Daniel? ¿Certeza o incertidumbre? ¿Pero dónde está la media? Ahí. La media está en 1.5. Ahí sería certeza, ¿no? Porque dijimos que la media, debe estar pues del otro lado. Y si estuviera del lado del uno en ese ranguito, pues ahí sí sería, incertidumbre. Sí, pero el intervalo de confianza, ¿ya viste? Toca la unidad. Ah, sí. ¿Ya viste? Ujú. No, pues Es es decir, este valor puede ser que vaya desde 0.8 sí, hasta 2.4. sí, es incertidumbre. ¿Incertidumbre? ¿Quién dice yo? ¿Alguien más? Luz Elena, ¿habría otra opción? Ay, no sé. Yo hubiera dicho A también esto, incertidumbre. ok, a esto le llamamos que tiene tendencia. Tendencia a la incertidumbre. Ah, no, Ah, tendencia al no. riesgo, ¿sí? Entonces, esta tendría tendencia. ¿Por qué tendencia?
¿Alguien sabe? ¿Por qué tendencia? Luz. Ay, es que no sé, pero ¿Sabes por qué tendencia? porque es muy poco lo que el valor, o bueno, porque está dentro del 0,8 y el 1, entre el Así 0,8, es. el límite inferior. Esa es la razón. Pero ¿por Ujú. qué se le llama tendencia? Se le llama tendencia porque estos valores, con más intervalo de confianza, digo, con mayor muestra, el intervalo de confianza se hace pequeño. Ujú, Se ajusta hacia el valor medio, mm, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual dices, no, eso tiene tendencia. Lo que le falló fue el tamaño de muestra. Le falló, le falta tamaño de muestra. ¿Ok? mm. Entonces, tengo certeza, tendencia e incertidumbre. ¿Ok? Sí, sí. Sí, La incertidumbre, ¿cómo sería, Val? Bueno, la incertidumbre sería así, mira. ¿Ya viste? ¿Por qué, Val? ¿Podrías explicar por qué ahí sería incertidumbre? Sería porque está pasando el punto 8. Ujú. Sí, se está pasando ese umbral, ¿no? Entonces, híjole, pues todo puede pasar. Como que puede ser de protección porque el valor puede estar, el valor real, cuando yo incremente el tamaño de muestra, puede ser que quede de este lado o puede ser que quede del otro lado. Entonces, no puedo estar seguro. Solamente podría estar seguro cuando la tendencia se da cuando, uno, el valor de la media pasa ese umbral del 1,25 y cuando el intervalo de confianza no traspasa ese umbral. ¿Sí? ¿Sí, sí? Cuando tengo así incertidumbre, también tengo que aumentar pues mucho más el tamaño de la muestra o ya no. Incertidumbre. Qué buena pregunta. Entonces, en qué momento se invierte en un estudio? En incrementar el tamaño de muestra. Se invierte en incrementar el tamaño de muestra cuando tengo tendencia. Si ya tengo la certeza, ya, aunque incremente el tamaño de muestra, entonces aquí incremento el tamaño de muestra y lo único que va a hacer es que se va a ajustar más a la media, ¿sí? Se va a ajustar más a la media, ¿ok? ¿Sí, sí? Cuando tengo certeza aquí, bueno, lo único que va a pasar es que se va a ajustar más al valor de la media. Entonces aquí puede ser que ya no le invierta tanto. Le invertiría a mayor tamaño de muestra cuando todavía no alcanzo el poder estadístico con esa tendencia, ¿sí? Esto lo que tendría es que tiene un poder estadístico de un 60-70%, ¿no? Y entonces, donde, híjole, es difícil invertirle, sería acá, ¿ok? Donde hay incertidumbre. ¿Sí? ¿Sí, sí? Muy bien. Sí, bueno. Buenos días. Con Rodolfo Rivera. Sí. Ah, genial. Muchas gracias. Ah, no, yo se los hago llegar. Ah, yo se los hago llegar con el mensajero de aquí. Ah, ah, ok. Sí, ok, perfecto. ¿A qué parte lo mandamos? Hamburgo 18, Sudán. Perfecto. Con mil gracias. Hasta luego, bye. Perfecto.
¿Sí? Sí, sí. Entonces vamos a hacer un pequeño examen a ver si quedó. ¿Les parece bien? Bien. Y entonces, ¿quién dice yo? Primero, tú primera luz. Tengo 1R de 1.18 con un intervalo de confianza que va de 0.81 a, a 1.2. ¿Qué dirías? ¿Qué diría de que si es tendencia, incertidumbre o certeza? Sí, sí, sí. Ok. Este, pues ese eh, 1.18 y va de 0.81 a 1.2. Sería tendencia. Tendencia, muy bien. Tendencia. ¿A qué? ¿Tendencia a riesgo? ¿Tendencia a protección? A, mm, ¿Quieres a poner un ejemplo? protección ¿Quieres poner el ejemplo completo? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué piensa algún estudio de qué tú estés haciendo? ¿Cuál es tu tesis? de ejercicios de fortalecimiento en personas, en trabajadores con diabetes. Entonces tengo pacientes Em, con diabetes. En los pacientes con diabetes, los ejercicios con los ejercicios, ¿qué es lo que evitan? Que pierdan, en este caso, si lo pongo así, que evitan que perdieran masa muscular. Evitan pérdida de masa muscular. Y entonces, con esto, tú dirías, los ejercicios tienen Ujú, tendencia ujú. a evitar pérdida muscular, ¿cierto? Sí, sí, Y porque entonces sería. necesito más tamaño de muestra para demostrar que esto funciona, Ok. que el Ujú, ejercicio funciona, ¿sí? ujú. De acuerdo. Ale, ¿tú qué opinas de la teoría de Luz Helena? ¿Tiene tendencia? No. ¿No? ¿Tú qué dices? O sea que tendencia a riesgo que eviten, que el ejercicio evite ¿Sí? pérdida. Ajá. ¿No deberían ser de protección? ¿Sí? ¿Tú crees? Entonces tú dirías que es de protección. ¿Cómo interpretarías este valor? Uno punto O no, dieciocho este valor sí dice que sería de riesgo. sería de riesgo, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? ¿Sería de riesgo? Cuéntanos. Tengo pacientes que tienen diabetes mellitus. A uno los pongo a hacer ejercicio. A otros no los pongo a hacer ejercicio. ¿Sí? Y voy a buscar el resultado y mi resultado era evitar pérdida de peso, evitar pérdida ¿de qué? De músculo, ¿verdad, Luz? Sí, Sí, evitar pérdida de músculo. Entonces, los que hacen ejercicio, ¿qué? Pierden más músculo que los que no lo hacen, ¿cierto? Porque es de riesgo. Bien, perfecto. Entonces, ¿tú qué dirías, Vale? 1.18, 0.81, intervalo de confianza, 0.81, 1.2. Luz dice que es tendencia. Ya vimos todo esto de acá y Luz dice que es tendencia. ¿Tú qué dices? Daniel, Es certeza. es certeza. Yo también lo veo como certeza, porque está aquí en el 1.18, ¿sí? Y el intervalo de confianza va de 0.81 a 1.12. ¿Es certeza de qué? De que no es significativo estadísticamente. Bravo, bravo, muy bien, vale. Vale, muy bien. Esto es certeza de que no sirve, ¿sí?
no es que no sirva tu tesis, pues sino nada más estamos poniéndolo de ejemplo, ¿sí? Esa es certeza de que no sirve. Bravo, bravo, Val. Tú muy bien. ¿Sí, Luz? Sí, Entonces, no es tendencia para nada, sino es certeza de que no sirve, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Ahora le toca a Daniel Pérez. Daniel, ahora el OR salió de 2.3 y el intervalo de confianza va de 1.25 a 4. ¿Qué dirías? Tendencia, certeza. Es certeza, ¿no? De que es de riesgo. ¿Es certeza de qué? De riesgo. Bravo. ¿Sí, Luz? ¿Sí? Bien. Una duda, Ay, doctor. vale, ahora sí te mandó corazoncitos. Bien. Sí, yo también. ¿No? Una duda, doctor. Sí, sí, Dey. Y al tocar el 1.25, ¿no lo haría tendencia? No, 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 no. Entendí que el ¿Por qué? intervalo de confianza iba del 1. Sí, porque nosotros habíamos dicho que certeza era cuando no se toca el intervalo de confianza 95. Si yo no toco el intervalo de confianza 95, entonces yo digo que eso es estadísticamente significativo. Si el OR no está dentro de acá, yo digo que es clínica y estadísticamente significativo. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Así vas Gracias. bien? ¿Sí? Pero Gracias. te toca a ti, Deidania. Ja, 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 ja. ¿Uno fácil o uno difícil, de? Fácil. 0.88 con un intervalo de confianza que va de 0.6 a 1.1. ¿Qué dirías? Incertidumbre. ¿Incertidumbre? ¿Serían datos inciertos? ¿Sí? Sí, yo creo que sí hay una incertidumbre, pero a pesar de que hay una incertidumbre, el hecho que esté aquí en 0.8 parece más que no hay nada, que no hay una asociación real. ¿Sí? Ese 0.88 queda aquí, mira, ¿no? Queda aquí, el intervalo de confianza va de 1.1. Sí es cierto que va hacia el otro lado, hacia acá, y entonces sí es cierto lo que tú dices, incertidumbre, pero aquí Daniel diría, yo aquí ya no le invierto, aquí ya no hago más por ya no le meto más, más datos, ¿sí? Ya no busco más tamaño de muestra, ¿sí? Pero sí, efectivamente es incertidumbre. Ana Carolina, Caro, ¿fácil o difícil? Fácil, ¿Eh? Uno fácil. fácil, uno fácil, va. ¿Qué te parece este? 0.6 con un intervalo de confianza que va de 0.3 a 0.88. Es certeza, Certeza, claro. certeza de factor de protección. Certeza de protección, bravo. Bien. Entonces, claramente ya no hay que hacer nada. Ya sabemos que tiene un factor de protección, ¿no? Muy bien, bien, bravo, muy bien, muy bien. ¿Quién nos queda? Nos quedan dos bateadores, ¿no? Luis, uno fácil, uno difícil, Luis. Mm,
Uno fácil. Ah, no, ya te toca uno difícil. Te toca uno difícil. Está bien. OR de 0.75 con un intervalo de confianza que va de 0.3 a 4.1. ¿Qué dirías? Incertidumbre. Incertidumbre absoluta. ¿Qué significaría esto? Que esta Pues ni fu ni fa, ¿no? el, ra- ajá, el intervalo está muy grande. Es un intervalote, pues sí parece de protección, pero pues todo puede pasar en ese caso, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí es todo puede pasar, no Sí, podemos estar seguros de nada. Pues yo podría terminar diciendo, ¿sabes qué? Que si existe una asociación va a ser muy rara, ¿no? Muy difícil, de un tamaño de muestra muy grande. Tengo mucha incertidumbre de esa variable, ¿sí? Y terminamos con Michi. Michi, ¿una fácil o una difícil? Fácil, doctor. Fácil, perfecto. Entonces ahí te va una fácil. Esta fácil es de 1.26 con un 0.1, 0.99 y con y 1.30. ¿Qué tal? ¡Ay! Bien fácil. Mm, ¿Qué opinas? Tucu, tucu, tucu. Yo diría que esa sí es una tendencia. Ujú. Bravo. Se quedó en la rayita. Punto 99. La P te saldría no significativa, ¿no? En este caso tendrías una P mayor a 0.05, ¿sí? Pero esta es una clara tendencia que con tamaño de muestra, con poquitito tamaño de muestra lograrías. Aunque, esta es una clara tendencia, aunque la parte interesante sería que parece un factor de riesgo muy pequeñito, ¿sí? Sí, sí, pero sí, Sí. sí, sí tiene tendencia, ¿ok? Buenas. Bueno, entonces, lo que intentamos explicar hoy fue cómo vemos el forest plot, cómo leemos este forest plot para poder hacerlo, ¿no? Cómo lo puede interpretar, cómo se interpreta, cómo no es tan fácil de interpretación, ¿no? Cómo a veces la interpretación requeriría, modelos, de riesgo contra modelos absolutos, que sería con la enfermedad como tal, ¿no? Absoluto o relativo, ¿no? Y cómo hay intervalos para poder decir tendencia o no tendencia. Entonces, esto les debe de abrir la mente a que un gráfico que parecería tan sencillo tiene muchas formas de poderse evaluar, ¿no? De poderse decir qué otras cosas nos puede decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y más cuando estoy hablando de modelos multivariados, ¿sale? ¿Listos? Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. No, ¿No? claro. Ana, ¿no? ¿Bien? Bien, Day, bien, Marlencita. Y entonces, ahora sí, ¿no? Sus tareas para dentro de 15 días. Tareas Que para lo 15 hagan, días. sí, que lo hagan en equipo o que lo hagan individual. O sea, que cada quien busque su artículo como la vez pasada, pero ahora sí les va a tocar a ustedes hacer el análisis, así como lo hicimos para regresión lineal, desde el Yo todo, todo, creo, todo. Mm, yo creo, Marlencita, que ya deberíamos ¿no? Ser más fuertes. Son 15 días de vacaciones, o sea, es sí. un montón de tiempo, ¿no?
¿Qué les parece si hacemos equipos? Si jugamos en equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque un artículo se hace en equipos, ni modo. En la investigación es por equipos, no es el llanero solitario, ¿no? Entonces, hagamos equipos si les parece bien de 3 personas, ¿sí? Y entonces se trata de buscar un artículo en la revista médica del IMSS. Entonces, va a ser, 1, buscar el artículo en la revista médica del IMSS. Perdón, el objetivo es buscar hacer una carta al editor de 3 autores. La primera parte, la primera parte va a ser, 1, buscar el artículo y discutirlo. Y deben de buscar un artículo, obviamente, que tenga modelos de regresión logística. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Sí, Perfecto. Lo critican, lo analizan y aplican este conocimiento que entendimos hoy, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes, después de hacer la crítica de ese artículo, lo puedan ustedes parafrasear o interpretar. ¿Cómo lo interpretamos? Así como lo hicimos hoy. ¿Es de riesgo, tenemos certeza o hay incertidumbre? ¿Sí? O mejorar el entendimiento de la gráfica, del. Quizás si no tiene, si tiene los modelos de UR, ustedes le pueden proponer hacer los gráficos en SPSS, que ustedes los grafiquen. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, lo que yo les voy a hacer es que estamos escribiendo un artículo, ¿no? Marlencita, que es un artículo que no has visto, pero que lo estoy escribiendo con mis firmicutes, pero ya te lo voy a pasar para que lo escribamos juntos, sobre cómo graficarlo en SPSS. Ah, está padre. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Muy bien. Y entonces, Ana, ¿cuál va a ser la tarea para dentro de 15 días? Va a ser la carta al editor. Hacer una carta al editor. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser los pasos, Deidane? ¿Cuáles son los pasos para hacer la carta, Vale? De analizar el artículo Primero, y... buscar de un artículo que tenga regresión logística de, Ajá. de la revista médica del IMSS. Bien. Segundo paso, Luz. discutirlo ¿Ah? y, Y- bueno, discutirlo, analizarlo y en caso de que no tenga gráficas, hacer las gráficas nosotros. Bien, muy bien. ¿Y luego qué más, Daniel? Redactar la carta al editor. Y la interpretación que tenga certeza, Ah, ok. incertidumbre, tendencia, que fue la clase que vimos hoy. ¿Sí? Ujú, ¿Sí? sí. ¿Qué te parece, Marlencita? La que está duro, ¿no? Ujú. Buenas. Y entonces, lo que necesitamos es que hagan los equipos lo antes posible. Si pueden mandarnos los equipos, para mañana estará buenazo, ¿sí? Pónganse de acuerdo para que ya mañana ya tengamos los equipos y empiecen a trabajar ya todo. ¿Sale? Cualquier Dale. cosa y nos vemos. Sí, y si tienen duda de si para la selección del artículo o lo que sea, me pueden escribir y ya yo les contesto. O me pueden Y mandar el nosotros les artículo damos los como para formatos para aprobación. que tengan. Nosotros les damos los formatos, el artículo que estamos escribiendo que todavía no terminamos y, ¿sí? Perfecto. Bien. Muy bien. Chao, bye. Bye. Bye, buen Gracias. día. Gracias, bye. Ay, gracias.